Nadie para este tipo de discusiones, pero tenemos un documento importante. Antes de discutirlo con nuestros invitados, queremos presentárselo a ustedes también, y son las declaraciones de los miembros de seguridad del congresista Lescano. Y ahí tenemos la declaración del señor Herbert Juan Salazar Valencia, declaración de seguridad de Johnny Lescano, y a él se le pregunta específicamente si en algún momento el congresista Johnny Lescano ha entregado su teléfono celular para recibir o contestar llamadas, y él contesta que solo entregó su celular cuando se encontraba en entrevistas y reuniones con la finalidad de tomar nota de las personas que llamaban para luego informarle. Ahí tienen ustedes la respuesta clarísima. Se le vuelve a preguntar si en algún momento usted ha manipulado el teléfono celular del congresista Johnny Lescano y si ha realizado llamadas o envió algún mensaje de texto o WhatsApp de dicho celular. Lo que contestó el policía fue que no, solo manipulé su teléfono las veces que describí en la pregunta anterior, es decir, para avisarle al congresista qué llamadas o mensajes había recibido. Si en algún momento ha tenido algún problema con algún dignatario respecto a la manipulación de algún teléfono celular, la respuesta que da el policía es no. Esta es la respuesta de uno de los miembros de seguridad. El otro, José Santos Sánchez Esquives, contesta en el mismo sentido, y tenemos también sus respuestas. La misma pregunta, si en algún momento el congresista Johnny Lescano le dio el teléfono para recibir o contestar llamadas, y dijo sí, cuando ingresaba a alguna reunión o entrevista me dejaba su celular para tomar nota de las llamadas recibidas. En algún momento usted ha manipulado el teléfono celular del congresista Lescano para hacer mensajes, envíos de WhatsApp, etcétera, y dice no. En las oportunidades que me dejaba el celular, en ninguna ocasión he manipulado o hecho uso del celular llamando o enviando mensajes para mis asuntos personales. Así que, si a alguien le quedaba alguna duda de que la seguridad no tenía nada que ver, creo que está bastante claro, y las pruebas no abonan efectivamente en este